que las instrucciones estaban bien claras en el portal, tienen que hacer una pregunta con su respuesta. Y bueno, ahí están las instrucciones. O sea que este parcial solo van a tener esta tarea del cuestionario. Y como les he dicho, la idea del cuestionario es que ustedes repasen con lo que vemos en la clase, la explicación de la clase, más el cuestionario, es otro repaso, y si ustedes pueden estudiar es otro repaso. Y seguro, chicos, que les va a ir, así como les fue ahorita, súper bien, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a comenzar este segundo parcial. Vamos a continuar viendo Cauca, Recauca, que es la base de esta clase. Y como les he comentado, solo ir viendo artículo por artículo podemos irlo explicando, ¿verdad? Yo sé que aún no es suficiente porque esto se aprende con la práctica. Con la práctica uno va dominando los términos, con la práctica uno va dominando qué artículos pueden servirme para un caso que yo tenga en aduanas, etcétera, ¿verdad? Pero seguro que ustedes van a ir afianzando todos estos conocimientos según ustedes vayan llevando sus clases. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Como hemos dicho, les he dicho, ¿verdad? Con el Cauca, Recauca, y vamos a agregar una parte que es el manual de trámites y requisitos aduaneros, mantra, ¿verdad? Que se lleva en la Administración de Aduanas de Honduras, ¿verdad? O sea que para cada trámite que se realiza en la Administración de Aduanas, hay que sujetarse a lo dispuesto en el manual de trámite, ¿verdad? Y requisitos que se conoce como mantra. Mantra no tiene más que lo establecido en ley, ¿verdad? En lo que se establece en ley, sea en Cauca, Recauca y demás leyes, lo deja establecido como requisitos para presentar un expediente. Entonces vamos a ir viendo a la par para que veamos qué nos dice la ley y qué es lo que nos está diciendo aduanas referente a ese trámite. Entonces, para este parcial vamos a continuar con Cauca, con Recauca y con el mantra. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en este segundo parcial? Vamos a hablar sobre el transportista aduanera, o sea que vamos a continuar hablando sobre los auxiliares de la función pública aduanera. Entonces vamos a hablar sobre los transportistas aduaneros, sobre los depositarios aduaneros, sobre los operadores de tienda libre, sobre las empresas de entrega rápida o courier, las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga y sobre el operador económico autorizado, ¿verdad? Sobre estos auxiliares vamos a estar hablando el segundo parcial, ¿verdad? O sea que el segundo parcial prácticamente va dedicado a los auxiliares de la función pública aduanera. Entonces vemos que el artículo 24 del Cauca, estamos con la, permítanme. Okay. Entonces vemos que el transportista aduanero es el auxiliar encargado de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación ante el servicio aduanero del medio de transporte y carga a fin de gestionar su ingreso, tránsito o salida de mercancía. O sea que el transportista aduanera es ese auxiliar. Por eso estamos viendo los auxiliares de la función pública aduanera que va a estar en todo lo relacionado al medio de transporte y carga, ¿verdad? Y es el encargado de gestionar ese ingreso, ese tránsito, esa salida de la mercancía. O sea que se acuerdan que cuando hablábamos de
de la transmisión electrónica del manifiesto, ¿quién lo hace? El transportista. ¿Está gestionando el ingreso? Sí, ¿verdad? Él está gestionando el ingreso de la carga y ya lo está comunicando desde que hace la transmisión electrónica del manifiesto. También les decíamos que esa operación de tránsito que se da entre una aduana u otra, y ya les decía yo que si una mercancía arriba por Puerto Cortés, pero su destino final es Tegucigalpa, quiere decir que va a tener que hacer un tránsito de la aduana de Puerto Cortés a la de Tegucigalpa. ¿Y quién realiza ese movimiento de esa carga? El transportista. Entonces, por eso es que hace o la salida, ¿verdad? ¿Cuándo se da la salida? O sea que una vez que se ha realizado todo el control aduanero inmediato en la aduana y se realizó toda esa operación aduanera, entonces cuando la mercancía ya tiene una autorización de levante, también quien transporta esa carga es el transportista, ¿verdad? Entonces, él está encargado de todo ese mover de la mercancía, es el transportista aduanero, ¿verdad? Y es el que responsable de todo ese traslado de esa mercancía que está bajo control aduanero. ¿Y por qué está bajo control aduanero? Porque estamos hablando que en una operación de tránsito interno hay una mercancía que aún no ha pagado impuestos. Entonces, aún está bajo control aduanero. Por eso es que son los transportistas como auxiliares de la función pública aduanera previamente tienen que ser autorizados por el servicio aduanero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a andar custodiando carga, en este caso, que aún no ha pagado impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso tienen que tener una serie de requisitos que cumplir. Luego tenemos que el artículo 99 del Recauca nos habla de las clases de transportistas, ¿verdad? ¿Quiénes son esos transportistas? Nos habla de las empresas de transporte internacional marítimas, aéreas y terrestres, ¿verdad? Que efectúen directamente el arribo, salida, tránsito, traslado o transbordo de mercancías hacia, desde o a través del territorio aduanero. Entonces vemos que ese transportista puede ser marítimo, puede ser aéreo, puede ser terrestre y es catalogado como transportista, ¿verdad? Y que están vinculados directamente a lo que es el arribo, la salida, tránsito, que ya todos estos términos los hemos visto, ¿verdad? Desde o hacia el territorio, que es decir, para aquella mercancía que sale o ingresa del territorio aduanero, ¿verdad? O sea que ese es el papel importante, ¿verdad?, que juega el transportista internacional terrestre, ¿verdad? Luego tenemos los agentes de transporte internacional que actúan en representación de empresas de transporte internacional, o sea que tenemos agentes de transporte que actúan en representación de otras compañías que son de transporte internacional. Por ejemplo, que aquí tengamos una compañía, digamos, Mercilan, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando que es un agente de transporte internacional que actúa en representación de Mercilan, ¿verdad? También tenemos el transportista terrestre interno que realiza tránsito de mercancías a través del territorio aduanero, o sea, de que hay transportistas internos que únicamente operan en el estado, o sea, en el país, ¿verdad? Y el marítimo, ¿verdad?, que presta los servicios de cabotaje a través del territorio aduanero de un estado parte. O el aéreo, que realiza transportes de mercancías a través del territorio aduanero de un estado parte. Entonces vemos, y el operador de transporte multimodal es aquel que realiza combina estas modalidades, ¿verdad? Por eso se llama multimodal, o sea, puede ser que sea un transporte marítimo, pero también presta el servicio terrestre, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama multimodal, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos, ¿verdad?, el transportista marítimo, aéreo y terrestre, ¿verdad? Y si hay una combinación de esto, se le llama multimodal.
luego tenemos el artículo 100 del Recauca que nos habla de esa solicitud de autorización. Vamos a estar viendo los auxiliares de la función pública aduanera y cómo se hace su autorización, su registro ante la administración aduanera. Entonces vemos que deben, y vamos a ir viendo, ¿verdad?, de que son requisitos comunes prácticamente, ¿verdad? Y que varían de uno a otro de acuerdo al rubro o al tipo de auxiliar del que estemos hablando. Entonces vemos que dice el artículo 100 que los transportistas aduaneros deberán solicitar su autorización ante el servicio aduanero, o sea que para poder operar deben de solicitar su autorización al servicio aduanero conforme a los requisitos indicados en los artículos 56 y 58 del Recauca. Pero además de esos requisitos establecidos en el artículo 56 y 58, también nos dice que se exigirán de acuerdo a la clase transportista de que se trate lo siguiente. Fotocopia legalizada de la patente de comercio cuando corresponda, o sea, cuando corresponda, cuando sea un transportista que, que va a representar, por decir, a un internacional, por ejemplo. Entonces, usa la patente de este. Entonces, como el caso les decía, digamos aquí va a operar Mercilan, entonces necesitamos, ¿verdad?, de que haya un documento legal en el que esté autorizado para operar esa patente, ¿verdad? También debe de adjuntar a la solicitud de autorización una fotocopia del documento de circulación, o sea, de la circulación del medio de transporte que va a registrar. O sea que además de que voy a solicitar operar como transportista, debo de notificarle a la administración aduanera cuál es el medio que voy a utilizar para transportar esa mercancía. O sea que la administración de aduanas debe de tener ese control, ¿verdad? También la constancia que emita el registro ante la Dirección de Transporte, o sea que en nuestro caso es ante INSEP, ¿verdad?, que es la que regula todo lo relacionado al transporte. Entonces, debe de presentar en la solicitud esa constancia, ¿verdad? Y además otras que considere el servicio aduanero. Entonces, por eso es que estamos viendo, que vamos a ver qué nos dice el manual de trámites aduaneros que se conoce como mantra y que se lleva en él en la administración aduanera. Además, por eso ya este inciso dice otros que el servicio aduanero establezca. O sea que además de los establecidos en el Cauca, hay que seguir lo que establezca el servicio aduanero, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a ver lo que nos dice mantra. Entonces, luego vemos, ¿verdad?, el artículo 101, que también nos habla del transportista no propietario del medio de transporte. O sea que puede ser que alguien quiera hacer la solicitud como transportista, pero este no es dueño del medio de transporte, pero quiere ser un auxiliar de la función pública. La ley lo permite y dice, en el caso que el medio de transporte no se encuentre a nombre del solicitante, deberá acreditar su derecho de posesión sobre el mismo mediante el testimonio de escritura pública, o si fuere arrendado deberá demostrar con el respectivo contrato. En ambos casos deberá consignarse una cláusula especial que permita al servicio aduanero aplicar lo relativo a la garantía señalada en este reglamento. Entonces, lo que nos dice este artículo, ok, no eres dueño de un medio de transporte, pero puedes operar. ¿Y cómo puedes operar? Bueno, debes de notificar una vez que hagas la solicitud de operar como auxiliar aduanero, en la modalidad de transportista vas a notificar que no tienes un medio de transporte, pero que vas a adjuntar un documento que me puede acreditar, eh, digamos que estoy en proceso de pago, por ejemplo, del medio de transporte que aún no es mío, pero que lo estoy pagando, puede ser el caso, o puede ser que sea arrendado el medio de transporte, ¿verdad? Entonces hay que demostrar, ¿verdad?, que en efecto hay un contrato de arrendamiento, pero
hay algo bien importante y que debe de quedar establecido en las cláusulas de esos documentos que presente, que el medio, que se podrá aplicar el servicio aduanero lo relativo a la garantía, ¿verdad? Entonces, en algún momento vamos a ver que el medio de transporte se convierte como garantía. O sea, acuérdense que me está transportando una mercancía sin el pago de los impuestos. Entonces, puede ser que la ley la administración aduanera determine la presentación de una garantía para asegurar los impuestos de la mercancía. Puede ser que determine que el medio de transporte es su propia garantía en caso fortuito o alguna pérdida y que no cubra, por ejemplo, la garantía o algo que no cubra, ¿verdad? Entonces el medio de transporte puede considerarse como él mismo una garantía. Entonces por eso dice que debe de establecerse una cláusula especial, o sea que si no es mío el medio de transporte, pero lo estoy pagando y presento el contrato, bueno, debe decir que va a aplicarse lo que corresponda en lo referente a la garantía. También tenemos el artículo 102 que nos habla siempre del Recauca sobre el procedimiento de autorización y nos dice, concluido el procedimiento de autorización, ¿a qué se refiere el artículo 66 del reglamento? El servicio aduanero procederá al registro de la empresa como transportista aduanero y de los medios de transporte cuando corresponda que se utilicen en el tránsito aduanero, el cual deberá contener los datos siguientes. O sea que si ustedes ven, hay un procedimiento, ¿cómo vamos a autorizar a estos transportistas? Y un poco vieron ustedes que nos hace referencia a los artículos de la tarea del parcial pasado, ¿verdad? Precisamente era sobre ello, ¿verdad? Y para que lo tuvieran ustedes presente. Entonces vemos, ¿verdad? Que hay un procedimiento de autorización, ¿verdad? Entonces eh, hay que, eh, hay que hacer un registro, ¿verdad? De la empresa. Dice que el servicio aduanero procederá al registro de la empresa como transportista aduanera y de los medios de transporte. O sea que hay que registrar no solo el transportista, sino que los medios de transporte, ¿verdad? Y que debe de contener, dice, y que se utilizan en el tránsito aduanero. Entonces, ¿qué debe de contener? La razón, el nombre del auxiliar. ¿Cuál es el vehículo terrestre que va a registrar? Con toda la información que corresponda al vehículo tipo, año, modelo, marca, capacidad, cilindraje, placas, motor, número de chasis, etcétera. Bueno, o cualquier otro dato que establezca el servicio aduanero. Entonces, principalmente, la ley nos habla, vamos a registrar el auxiliar, pero además tienes que darme los detalles del vehículo en el que vas a hacer el transporte de las mercancías. Luego vemos que el artículo 103 nos habla de las obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene el auxiliar de la función pública aduanera? Entonces nos dice que entre otros va a transmitir electrónicamente o por otros medios autorizados en forma anticipada a la llegada del medio de transporte el manifiesto de carga, lista de pasajeros y demás información legalmente exigible. Entonces vemos que dentro de una de las obligaciones que tiene el auxiliar de la función pública aduanera es transmitir electrónicamente el manifiesto, ¿verdad? Ya hemos dicho que esta transmisión debe hacerse 24 horas antes de la llegada del medio de transporte, ¿verdad? Entonces, más adelante también vamos a ver que varía si es marítimo, si es aéreo, terrestre, el tiempo de la presentación de ese manifiesto, pero sí hay que transmitirlo electrónicamente. Entonces ven que es una de las obligaciones, ¿verdad? Y que hemos estado viendo es transmitir electrónicamente, ¿verdad? Esa información. Luego tenemos entregar las mercancías en la aduana de destino, o sea que el transportista aduanero está obligado a presentar esa mercancía en la aduana de destino, ¿verdad? Y en su caso movilizarla al lugar autorizado o habilitado por el servicio aduanero. O sea que si el destino de la mercancía, como decimos,
debe de ser, es como ir una obligación. Si tu compromiso es llevarla a Toncontín, tienes que llevarla hasta Toncontín, ¿verdad? Entonces, por eso es esa obligación, ¿verdad? De llevarla al domicilio, ¿verdad? O a la aduana, perdón, a la aduana de destino, ¿verdad? Luego tenemos responder por el cumplimiento de todas las obligaciones que el régimen de tránsito aduanero le impone. En su caso, incluso el pago de los tributos correspondientes si la mercancía no llega en su totalidad o a destino. O sea que para el transportista, por eso es el auxiliar de la función pública aduanera, y dos, la responsabilidad que él tiene de cargar una mercancía que aún no ha pagado impuestos. Entonces, por eso hay una obligación de cualquier caso que pase, que no llegue la mercancía en su totalidad y que sea o atañe al proceso del transporte de la mercancía, tiene que pagar los impuestos del transportista, ¿verdad? O sea que él es responsable, ¿verdad? Por eso es que una, son auxiliares y dos, que deben de ser personas confiables, ¿verdad? Van a ver ustedes una serie de requisitos que tienen que presentar. ¿Por qué? Porque me lleva carga que aún no ha pagado los impuestos, ¿verdad? Entonces también dice emitir el título representativo de las mercancías. ¿Qué es título representativo? Pues no es más que el documento de transporte, ¿verdad? O sea, ¿a quién le corresponde emitir ese documento de transporte? Al transportista aduanero. Por ahí dice emitir el título representativo de las mercancías. Luego, otra obligación nos dice comunicar por los medios establecidos por el servicio aduanero las diferencias que se encuentran entre la cantidad de bultos realmente descargados o transportados, ¿verdad? Y las cantidades manifestadas, los bultos dañados o averiados como consecuencia del transporte marítimo, aéreo y cualquier otra circunstancia que afecte las declaraciones realizadas. O sea que debe de comunicar, ¿verdad? ¿Cómo lo va a comunicar? Esa diferencia, ¿verdad? En cantidad de bultos a través del sistema de aduanas. Él va a comunicar cuando se haga ese descargo, se va a ver si realmente hubo alguna diferencia que atañe una falta, un daño, una pérdida en el transporte de la mercancía, ¿verdad? Entonces debe de comunicarlo, ¿verdad? Eh, Luego, si estamos hablando de un tránsito terrestre, ¿verdad? Hay que declarar el tránsito. De hecho, no se puede movilizar una carga sin haber presentado una declaración bajo un régimen aduanero de un tránsito interno. Por ejemplo, debe de haber una comunicación al servicio aduanero. ¿Y cómo se da esta comunicación? A través de la presentación de la declaración. ¿Por qué? Porque una vez que hicimos la transmisión electrónica del manifiesto, ya la administración de aduanas tiene esa información de esa mercancía, ¿verdad? Entonces, vemos que es importante por eso de que haga esa comunicación, ¿verdad? Y, y además debe de usar las rutas legales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ruta legal? O sea que o el lugar autorizado dentro de los plazos establecidos. O sea que ya la administración de aduana tiene una ruta legal de las mercancías. Por ejemplo, puede decir que para la mercancía que va a realizar una operación de tránsito, estoy inventando, ¿verdad? De la aduana de Puerto Cortés a Toncontín, deberán de usar la carretera CA5. Y otorga un plazo de máximo de 8 horas de llegar de Puerto Cortés a Toncontín. Entonces ven que hay un plazo establecido, hay un tiempo, hay una hora que tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces el transportista aduanero está obligado a sujetarse a, a esos requerimientos. Luego tenemos, ¿verdad? Que además el medio de transporte debe de cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad aduanera. O sea que también el medio de transporte debe de físicamente ser un medio, de hecho,
Puede ser que al momento de hacer la solicitud de autorización para operar como un auxiliar de la función pública aduanera en la modalidad de transportista, puede ser de que se requiere inspeccionar los medios de transporte para asegurarse que gozan de condiciones óptimas. Entonces ven que es importante también, ¿verdad?, que estén en unas buenas condiciones. También otra obligación que tiene el transportista es comunicar a la aduana con anticipación al arribo de la unidad de transporte la existencia de mercancías inflamables, corrosivas, explosivas o perecederas o de las que por su naturaleza representen un peligro para otras mercancías, personas o instalaciones con el fin de darles un tratamiento especial. O sea que si el transportista va a traer carga especial, además de que va a ser la transmisión electrónica del manifiesto, debe de notificar que lleva, qué sé yo, una carga corrosiva y que debe, bueno, puede ser que requiera un espacio especial en la bodega para descargarlo, entonces tiene que estar preparado el depósito, o puede ser que se requiera para descargarla una manipulación especial y se requiera un equipo especial, o sea, que sea inflamable, que debe de haber tal temperatura o requiere algo especial, tiene que notificarlo. O sea, es una obligación, no es que va a llegar con una carga peligrosa y el depositario ni idea tiene y qué reacción va a tener o qué acciones va a tomar si se da ese caso, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Debe de notificarse con tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está, qué es lo que viene en la carga, ¿verdad? Lo otro importante es que el transportista aduanera debe de mantener intactos los dispositivos de seguridad colocados en los bultos y los medios de transporte. ¿Qué son esos dispositivos de seguridad? Es lo que conocemos como marchamos, ¿verdad? Normalmente les decimos marchamos. Entonces, una vez que ha sido embarcada la carga, entonces se le pone un dispositivo, un marchamo, con una numeración establecida, X, Y, Z, qué sé yo, y cuando llega a su destino, deben de estar esos mismos dispositivos, ¿verdad? Por eso es que dice que mantener intactos, o sea que esos dispositivos por ningún punto se pueden quitar más que por una autoridad aduanera, ¿verdad? U otro tipo de autoridad, por ejemplo, sea una carga que presuntamente han investigado y que sé yo, trae droga, por ejemplo, va a tener que, a lo mejor la policía va a tomar acción y va a abrir, pero ya hay algo motivado, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Cuando va a llegar entonces el medio de transporte en aduanas, el oficial de aduanas, cuando sale una mercancía en canal rojo, eso indica que hay que hacer una revisión de la mercancía documental y físicamente, entonces es lo primero que verifica el oficial de aduanas, que vengan intactos sus marchamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me va a indicar que la carga está tal como se embarcó, no es que hicimos ahí en alta mar o un cambio si veníamos vía terrestre, cambiamos el marchamo porque sacamos mercancía y qué sé yo, y hay un fraude por ahí, no. Entonces, evitando todo eso, debe de llegar tal como fue embarcada la mercancía con ese dispositivo, si podemos llamar original, ¿verdad? Desde su inicio. Permitir y facilitar la inspección aduanera de mercancías, vehículos y unidades de transporte, sus cargas y la verificación de los documentos o las autorizaciones que las amparen. Entonces, la ley que nos dice en el Recauca, bueno, hay que permitir que se haga una inspección aduanera, ¿verdad? En el caso que sea solicitado. Debe de haber una anuencia. Lo que quiere dar a conocer el inciso es que debe de haber una anuencia por parte del transportista, ¿verdad? También asignar personal para la carga, descarga, reembarque o transbordo de mercancía. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que esté sujeto el transportista aduanero, el servicio aduanero aplicará las sanciones que correspondan. O sea que
Si se requiere, ¿verdad?, de personal para poder hacer la carga o descarga, debe de proporcionarlo el transportista, ¿verdad? No es que la aduana va a ver cómo hace para mover la carga, no, ¿verdad? Es el transportista. El transportista es que va a presentar todo ese equipo, se puede decir, humano, ¿verdad? O lo que se requiera para poder hacer la carga y descarga de la mercancía. Vemos entonces el artículo 104 que nos habla de la responsabilidad, ¿verdad? Y nos dice que los transportistas aduaneros serán responsables de cumplir las obligaciones resultantes de la recepción, la salida y el transporte aéreo, marítimo, terrestre de las unidades de transporte y mercancía. Entonces, dice, según corresponde al medio de transporte utilizado, a fin de asegurar que lleguen al destino autorizado o salgan de él intactas, sin modificar su naturaleza ni su embalaje, hasta la entrega efectiva y la debida recepción por parte del auxiliar autorizado, según las disposiciones del servicio aduanero y las demás autoridades reguladoras del tránsito y la seguridad pública. Entonces vemos que hay una responsabilidad del transportista aduanero, ¿verdad? Hay que cumplir con esas obligaciones en todo lo que conlleve desde la recepción hasta la salida de la carga, independiente del medio de transporte utilizado. ¿Y cuál es el fin de esto, verdad? Es que la carga lleguen intactas, o sea que así como salieron, así deben de llegar las cargas. Y además no permite de que haya una modificación, o sea, bueno, de hecho, no pueden romper marchamo, ¿verdad? El dispositivo, pero la ley va más allá y dice, no podés modificar nada, ¿verdad? De la mercancía, ¿verdad? Nada, nada. Tu papel únicamente es transportar la mercancía, prácticamente lo que le está diciendo, ¿verdad? Ese es único tu papel. No puedes modificar, no puedes cambiar embalaje, no puedes hacer nada. Tu papel es solo transportar, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo deja establecido como responsabilidad, ¿verdad? Que debe de cumplir con todo ese proceso desde la recepción hasta la salida de la mercancía, ¿verdad? Entonces vemos que el artículo 105 nos habla de la garantía y nos dice que los servicios aduaneros de los estados partes establecerán la forma y tipos de garantía que deberán otorgarse para las operaciones de tránsito aduanero interno. Entonces, ya el servicio aduanero, por eso vamos a ver más adelante qué nos dice el mantra, faculta, bueno, que sean, que van a establecer como garantía, ¿verdad? Entonces, da la facultad para que el servicio aduanero establezca la forma, ¿verdad? ¿Cómo va a darse esta garantía? Y cuando hablamos de garantía es eso, ¿cómo vamos a garantizar que todo, desde que el ingreso a la salida de la mercancía vaya intacta, ¿verdad? Que si hay alguna alteración, una pérdida o algo, tenga que responder el auxiliar de la función pública aduanero en la modalidad de transportista. Entonces vamos a ver ahora qué nos dice el mantra, ¿verdad? ¿Qué es la mantra? Entonces nos dice que manual de trámite y requisitos aduaneros. Eso quiere decir el mantra. Ahorita vimos qué era un transportista aduanero, cuáles eran sus requisitos, etcétera, cuáles eran sus obligaciones, todo eso lo vimos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué nos dice ese manual de trámites y requisitos aduaneros mantra, ¿verdad? Que se maneja en la administración de aduanas. Y vemos que nos dice que la tramitación de expedientes es el proceso que se inicia con el ingreso de los diferentes tipos de solicitudes que se presentan ante aduanas por los interesados, sean personas naturales o jurídicas, apoderados legales y representantes legales debidamente acreditados, de conformidad al procedimiento administrativo y las normas jurídicas aplicables
al caso concreto de cada petición, como ser el CAUCA, el RECAUCA, Código Tributario, Ley de Aduanas, Ley de Procedimientos, etcétera. O sea, ¿qué es ese mantra, verdad? Entonces, aquí es para tramitar expediente, ¿verdad? ¿Qué se requiere? Entonces nos dice que ese es el proceso que se inicia con el ingreso de diferentes tipos de solicitudes. Ya vamos a ver la del transportista, vamos a ver la del agente aduanero, vamos a ver la del depositario. ¿Qué requisitos nos pide la administración de aduanas para poder hacer un registro de un auxiliar de la función pública aduanera, verdad? Quien además, ¿verdad? Van a tener que estar acreditados con sus representantes legales. O sea que ante cualquier solicitud a presentar ante la Administración de Aduana, debe de ir acompañada de un apoderado, ¿verdad? O sea, o un representante, ¿verdad? Debidamente acreditado, o sea que mediante firma han acreditado, ¿verdad? Ante un notario que va a ser su representante, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Hay que cumplir con lo establecido en el CAUCA, RECAUCA y todas las leyes que en materia tributaria correspondan u otras leyes. Entonces vamos a ver cuáles son esos requisitos aduaneros para la recepción de documentos. Entonces dice que en caso de que al presentar la solicitud no se cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos, se tendrá únicamente como presentada y previo a la admisión se le requerirá para que en el plazo de 10 días hábiles se cumpla el requerimiento, con la salvedad de que si no se hiciese, se archivarán sin más trámite las diligencias de mérito, estableciendo a la vez a suspensión del plazo para resolver. Entonces vemos que nos dice para requisitos generales. Deben de presentar el expediente con toda la documentación que corresponda, ¿verdad? Según el caso que estén viendo. Pero si no me presenta la documentación completa, vamos a decir que falta que presente un documento para la solicitud. Entonces hay un plazo de 10 días que se otorga para, para hacer el requerimiento y que presente, ¿verdad? La documentación que está requiriendo aduana. O sea que aduana ya tiene un listado de requisitos que deben de presentar, por ejemplo, vamos a decir, la solicitud para autorizarlo como transportista aduanero. Entonces debe de presentar una solvencia con el Estado. O sea, debe presentar una solvencia emitida por la SAR. Pero resulta que cuando están recepcionando el expediente no viene a solvencia. Entonces, ¿qué hace la administración de aduana? Le da un plazo de 10 días para que presente esa constancia, ¿verdad? Y en el caso que no lo presenta, pues se manda archivo el expediente, ¿verdad? Porque no fue completado. Pero ven que la administración aduanera da ese plazo, ¿verdad? Para que presenten documentación adicional al expediente que faltara. Entonces vamos a ver cómo va a operar, cuál es esa solicitud de autorización para operar como auxiliar de la función pública aduanera en la modalidad de transportista aduanero. Y hace mención, ¿verdad?, que como empresas de transporte interno, internacional, marítimas, aéreas, terrestres y multimodal, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben que cuando hablamos de multimodal quiere decir que se han usado o se han combinado en lo marítimo, aéreo, terrestre. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que presentar ante el servicio aduanero para poder hacer una solicitud de autorización? Pues la solicitud misma, ¿verdad? ¿Y qué es la solicitud misma? O sea, que debe de decir, por decir, se solicita, bueno, primero las generales, ¿verdad? Que va dirigido al director, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, se pone yo, el nombre de la persona, en representación de, ¿verdad? Estoy solicitando, ¿verdad? La autorización para poder operar como un agente transportista aduanero, digamos, ¿verdad?
Y van a presentar, a manifestar ahí los vehículos que van a presentar, quién va a ser su representante legal y toda la documentación que tengan que presentar, ¿verdad? Y entonces, en esa solicitud va establecido o manifestado, mejor dicho, todo lo que sea de importancia para que otorguen esa solicitud de autorización para operar bajo, vamos a referirnos en la modalidad de transportista. Siempre van a ver entonces cuáles son los documentos comunes que empezamos a hablar. Escrito de solicitud. En todos los expedientes que vamos a ver más adelante, hay que presentar un escrito de solicitud. Hay que presentar una carta a poder, o sea que los trámites de esta solicitud para operar como auxiliar de la función pública aduanera deben de hacer uso de un apoderado legal, o sea, de un abogado que le vamos a acreditar que me va a representar ante la administración de la aduana en el trámite de este expediente, por ejemplo, ¿verdad? Luego, siempre hay que adjuntar la fotocopia de la constitución de la sociedad, ¿verdad? O la declaración de comerciante individual y debidamente registrada. Entonces ya hablamos del apoderado legal, ¿verdad? Que es quien va a actuar ante la administración de aduanas, pero también debe de acreditar quién es el representante legal, ¿verdad? ¿Quién tiene esa facultad de representación ante la administración aduanera? ¿Por qué es importante eso? Porque debe de estar acreditado un apoderado legal, ¿verdad? Que es el representante legal y quien va a estar facultado para recibir cualquier notificación, ¿verdad? Entonces, por eso siempre van a ver lo importante que es acreditar quién me va a representar, ¿verdad? Luego, otro requisito es la fotocopia del registro tributario, tarjeta de identidad, cuando sea persona natural o registro nacional para personas jurídicas, ¿verdad? Entonces ven que hay que presentar estos requisitos, ¿verdad? Ok, me faltan bastantes requisitos. Bueno, entonces también tenemos el registro tributario nacional, tarjeta identidad del representante legal, ¿verdad? O de carnet de residente en caso que sea un extranjero, pero lo que hay que presentar es esa fotocopia de ese registro tributario. ¿Quiénes van a ser los que van a conducir esos medios de transporte, verdad? ¿Se acuerdan que decíamos de que debe de presentar cuáles van a ser sus medios de transporte con los que va a trabajar, verdad? Pero además de eso, tiene que informar a la aduana quiénes van a ser los transportistas que van a estar haciendo uso de esos medios de transporte, ¿verdad? También otro tema importante es que debe de presentar una declaración jurada de que no tiene ningún vínculo laboral con el Estado o sus instituciones, ni contratista del Estado, ni militar en servicio activo debidamente autenticado por un notario. O sea que debe de presentar una declaración jurada en la que diga eh, que no forma parte del Estado. Si es algún funcionario, un empleado del Estado, no puede tener una licencia como auxiliar de la función pública aduanera. La ley exige de que no debe de tener ninguna vinculación al Estado, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, debe de presentar una declaración jurada ante notario. O sea que, ¿qué es declaración jurada ante notario? Que yo voy a decir, por ejemplo, yo, Claudio Ochoa, declaro que no estoy vinculada a alguna ministerio del Estado, ninguna institución del Estado, etcétera. Y firmo y el abogado da fe de que yo estoy haciendo esa declaración. Entonces, esa es la declaración jurada, ¿verdad? Emitida por un notario en la cual van a validar que efectivamente esa persona no no tiene vínculo laboral con el Estado. Luego, fotocopia de documento de circulación autorizado por las autoridades competentes para la explotación de cada medio de transporte. O sea que hay que acompañar a la solicitud todas las boletas de revisión de los medios de transporte.
Si hay permisos de explotación, ¿verdad? De los medios de transporte, ya nos indica si es terrestre eh, o si es aérea, ¿verdad? Si es terrestre por Instituto Hondureño del Transporte, que en nuestro caso es INSEP, si es aérea por Aeronáutica Civil y si es terrestre por Marina Mercante. Entonces lo que nos está pidiendo es, denme una fotocopia de ese permiso que tienen para que sean explotados, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Que está inscrito en el registro de contribuyentes. O sea que esto sería con el SAR, de que me va a indicar de que efectivamente yo estoy registrada eh, como contribuyente. Y luego vemos también que debe presentar una fotocopia legalizada de la patente de comercio, si existiera, ¿verdad? Como le dije, si fuera el caso de una empresa internacional o transnacional. También constancia de antecedentes penales del representante legal que no tiene antecedentes penales, ¿verdad? Un contrato de arrendamiento, si lo hubiere, ok, de donde va a operar el auxiliar, ¿verdad? Y una carta de representación que actúan en representación de empresas de transporte internacional, aéreas, marítimas o terrestres. O sea que también va a tener que adjuntar esa carta que diga, ok, este es mi representante, ¿verdad? Entonces por ahí nos vamos a quedar, vamos a empezar a ver qué nos dice el mantra en cuanto a esta solicitud de, de operar como transportista. Entonces hemos visto los requisitos, ¿verdad? Que se deben de presentar para poder obtener la autorización para operar como auxiliar de la función pública aduanera en la modalidad de transportista, ¿verdad? Entonces vamos a eh, rápidamente, chicos, vamos a pasar lista. Marvin David,